Hola amigos del fútbol, bienvenidos a Pase Gol. Hoy hablaremos y haremos una pequeña serial de 5 capítulos sobre los mejores campeones y los peores campeones de las 5 grandes ligas europeas en la era de los 2 puntos. ¿Listo? Así que bienvenidos, denle like al video, suscríbanse al canal. Bienvenidos. ¿Cuáles son las normas para que en la Premier League se den los mejores campeones y los peores campeones? Se va a dar en la era de los 2 puntos, es decir, desde 1888-89 hasta la temporada 1980-81, en las cuales fueron las que se puntuaba por 2 al ganador, 1 punto para el empate y 0 puntos para el perdedor. La segunda condición es que se van a dividir el número de partidos sobre el número de puntos realizados para sacar el promedio del puntaje. La tercera norma es que en caso de empate, es decir, en caso de tener el mismo promedio de puntos de acuerdo a los partidos jugados, se va a realizar el conteo de acuerdo a los partidos ganados. Si persiste el empate, es decir, si hay el mismo promedio de puntos y el mismo número de partidos ganados, se va a ir al promedio de goles. Entonces, el club que sea más efectivo en el arco contrario obtendrá mejor posición en el ranking. Club que tenga más partidos ganados obtendrá mejor posición en el ranking y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos con esas normas y vamos con el top. En el número 5 de los peores campeones, es decir, el menos malo de los malos, está el Arsenal de 1937 a 1938. Jugó un total de 42 partidos y obtuvo un total de 52 puntos para un promedio de 1.238 puntos por partido. ¿Qué condimentos tuvo este título del Arsenal? Primero, que estuvo en la 11 posición, es decir, estaba en la mitad de la tabla en noviembre, 4 meses antes de terminar la liga. Respecto al siguiente campeón, empata el número de victorias, pero obtiene esta posición porque tiene un mejor promedio de gol, 1.75, respecto al 1.38 de nuestro siguiente rankeado. Así que el Arsenal eres el menos malo de los malos, el Arsenal del 37-38. Sigue con el número 4, el Sheffield Wednesday de la temporada 28-29. Obtuvo también 52 puntos en 42 partidos jugados. Deben recordar que la Premier League en esa época tenía 22 equipos y durante mucho tiempo tuvo ese número de equipos porque no había competencias europeas en esos años. Y cuando hubo competencias europeas, también siguieron jugando así esa cantidad grande de partidos. Deben recordar que tienen que sumarle los partidos de FA Cup y después de 1967 la Copa de la Liga. ¿Listo? Ese tuvo el mismo puntaje. ¿Por qué pierde? ¿Por qué pierde respecto al Arsenal? ¿O por qué es más malo que el Arsenal? Porque obtuvo un promedio de gol menos que el Arsenal. Tuvo un 1.38 goles por partido, que si bien era un puntaje alto, es decir, que si llega cada partido era 1.38 por gol, o sea, hacía más de un gol por partido, no era suficiente respecto al Arsenal. Pero también debemos recordar que estos dos equipos, tanto el Arsenal del 37-38 como el Sheffield Wednesday del 28 y 29, pues era un promedio bajo respecto a la cantidad de goles que se marcaban en esa época, que se marcaban más de 2 goles por partido. En la tercera posición encontramos al Chelsea de Londres con su primer título de Premier League en la temporada 54-55. Obtuvo también 52 puntos en 42 partidos jugados. ¿Listo? O sea que es el mismo promedio de puntaje, 1.238. Lo curioso de este campeón, de este Chelsea, es que desde la posguerra no superaba la 8ª posición. O sea, era un equipo siempre de media tabla y fue sorpresivo este campeonato. Y también en octubre de 1954 se encontraba en la posición número 12 de la liga. Así que fue una verdadera sorpresa aquel de este equipo. Hay que hacer una claridad en este punto. ¿Por qué está en peor ranking? Es decir, ¿por qué en el antirrécord está de tercero y no de cuarto o de quinto, que serían menos malos? Porque tiene menos números de victorias. El Arsenal del 37-38, el Sheffield Wednesday del 28-29 obtuvo 21 victorias, mientras que el Chelsea obtuvo solamente 20 victorias. Hay que dar claridad que en esta temporada era el primer participante inglés hacia la Copa de Campeones de Europa, lo que ahora se llama la Champions League.
pero debido a presiones de la FA Association, de la Football Association británica, no pudieron participar y los equipos ingleses se marginaron de la primera edición de la Champions League y el Chelsea merecía ser su primer participante. He leído dos versiones y en las dos versiones coincide que el Chelsea sí quería participar. Los que no querían que participara por el calendario, por el número excesivo de partidos y por los traslados, era la Football Association, la FA, que es la que dirige los destinos del fútbol inglés. ¿Listo? Entonces este Chelsea se demoró 50 años para lograr quedar campeón por primera vez en primera división y no tuvo la oportunidad de participar en la Copa de Campeones de Europa. Una pérdida. En el segundo lugar está otra vez el Sheffield Wednesday de 1902 a 1903. En este momento es una particularidad porque en esa época la Premier League solo jugaba con 18 equipos en primera división, lo que se llamaba la First Division. Obtuvo 42 puntos en 34 partidos. El promedio de puntos es 1.235. Ojo, hay que hacer claridad con esto. ¿Por qué? Porque la Premier League, como una liga que iba en constante ascenso y crecimiento, iba creciendo el número de participantes debido a la popularidad del fútbol. Ya para la temporada 1902-1903 ya se obtenían 18 equipos en primera división. ¿Listo? Entonces, cosa que era importante en el factor de crecimiento de la liga. ¿Quién logró o quién fue el entrenador que logró este título? Arthur Dickinson, que era el manager. Arthur Dickinson es un personaje importante en el fútbol inglés porque ha sido el entrenador que más años ha durado en un equipo. Arthur Dickinson duró desde 1890 hasta 1920 dirigiendo el Sheffield Wednesday y le dio 6 títulos, 2 de Premier League, 2 de FA Cup y 2 Charity Shield. Entonces un técnico, pues tal vez el entrenador más importante de la historia del equipo de Sheffield, de los Búhos, de los Owls. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta este promedio de victorias que es bastante bajo, pero lograron la liga. Y el primero, el más malo de los malos campeones en Inglaterra, fue el Everton, ¿sí? El mismo Everton de James Rodríguez en la temporada 1914-1915, que obtuvo 46 puntos en 38 partidos, un promedio de puntos de 1.205. Es un campeón sorprendentemente malo en la medida en que tuvo 11 derrotas en 38 partidos, cuestión inimaginable en la Premier League ahora, que ya se jugaba con 20 equipos en la temporada 1914-1915. Fue el Everton de la guerra. Automáticamente ya estaban en combates en Europa, en Francia principalmente, estaban en combates y ya muchas personas, muchos británicos estaban en combate y eso hizo que el Everton ganara. ¿Por qué? Porque había muchos jugadores de muchos equipos del sur de Inglaterra que ya estaban participando en parte del conflicto y los mejores refuerzos, que eran escoceses, también estaban en parte del conflicto, ya hacía primer año del conflicto armado global. Entonces esto benefició al Everton, que logró tener el título de liga con el peor registro de puntaje, el mejor promedio de puntaje, solamente 46 puntos en 38 partidos. De la posición, vamos con las curiosidades, de la posición 4 a la 1, es decir, el Sheffield Wednesday, el Chelsea, el Sheffield Wednesday de la 1902 y 1903 hasta el Everton utilizan el color azul como distintivo. O sea, si quieres ser un campeón malo en Inglaterra, tienes que utilizar una camiseta azul o con algún distintivo azul. El Arsenal, que ocupó la quinta posición en esta tabla, el Arsenal utilizaba medias azules con blanca en esa temporada. Entonces es curioso, si quieres ser campeón malo, tienes que utilizar algo en el uniforme de color azul. El top 5 de los campeones malos que tiene el fútbol inglés se dieron en épocas en que no habían competiciones europeas y cuando las hubo el Chelsea no pudo ir. Es decir, todos estos campeones son pre-era de competencias UEFA, lo que habla a las claras del desgaste y del nivel de competitividad interno que había, porque muchos de ellos se sacaban puntos. Y en cada uno de estos años hubo una tragedia en Inglaterra. Siempre que quedó alguno de estos equipos campeones, siempre ocurrieron cosas graves en Inglaterra. Ejemplo, vamos del quinto para el primero. En 1938, cuando el Arsenal quedó campeón, hubo la política de apaciguamiento apoyada por Neville Chamberlain, que era el primer ministro británico, y era la expansión nazista. Es decir, la expansión política nazi, la expansión armada nazi hizo que los tambores de guerra reflotaran y Neville Chamberlain, creyendo que Hitler era un hombre de paz, iba a hacer la paz y le daban algunos territorios, pero no fue así.
En 1929, cuando el Sheffield Wednesday quedó campeón en mayo de 1929, en octubre de ese año explotó la bolsa de valores de Nueva York y comenzó la crisis del 29. En 1955 estaba consolidándose el proceso de descolonización en la India y hubo la renuncia de Winston Churchill a la primera magistratura del gobierno británico. Así que es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque venía a independizarse la India, venía de una guerra civil en Kenia, habían problemas en el Congo cuando era colonia británica, es decir, el Congo era colonia belga, pero los norteamericanos y los ingleses hacían muchas inversiones ahí porque, aunque ustedes no lo crean, en el Congo se compraba el uranio para las bombas atómicas. Entonces, en el marco de la Guerra Fría era muy importante el Congo porque era el que sostenía el uranio, no solamente de Estados Unidos, sino del Reino Unido para armar las bombas atómicas. Y Churchill ya estaba muy viejo, así que adelantaron llamado a elecciones y Churchill tuvo que renunciar. ¿Qué pasó en 1903? Cuando quedó otra vez campeón en Sheffield Wednesday, hubo la peor sequía en Inglaterra en el siglo XX. No había agua por ningún lado. Nada. Una crisis de luz y una crisis terrible de los alimentos. Y en 1915, como ya les había dicho, la Primera Guerra Mundial. Y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que hecho más grave que la Primera Guerra Mundial. Así que estos 5 campeones malos de Inglaterra siempre están asociados a hechos trágicos históricos. Evidentemente no tuvieron nada que ver, pero ahí están los datos y hay que darlos. Ahora vamos con nuestra segunda parte, los mejores campeones de Inglaterra. En la temporada 68-69, con 42 partidos jugados, 67 puntos y un promedio de puntos de 1,595, encontramos al glorioso Leeds United de Don Revie. Don Revie, que fue subcampeón de Europa, ya no con la dirección de Don Revie, pero este Leeds que fue subcampeón de Europa en 1975 con un famoso gol de fuera de lugar que todavía estamos mirando si quedó en fuera de lugar porque nunca lo fue. Le ganó el Bayern Múnich esa final 2-0. Pero ¿qué pasaba en la temporada 68-69? Obtenía el récord del mayor número de victorias hasta ese año de un campeón de Premier de 42 jornadas de liga. En el número 4 nos encontramos al Sunderland, sí, el Sunderland que ahora anda vagando en tercera división, uno de los grandes del norte de Inglaterra, en la temporada 1892-93, que logró 48 puntos en 30 partidos. Solo habían 16 equipos en la Premier League, así que se jugaban 2 ruedas de 15. Obtuvo un promedio de puntos de 1.6. Eso en fútbol, muchachos, es altísimo. Muchachos y muchachas que ven en el canal, eso es altísimo. ¿Por qué? Porque 2 puntos posibles, lograr en promedio 1.6, eso era un equipo bastante ofensivo. De hecho, ganó muchos partidos. Ese mismo equipo obtuvo el tercer puntaje un año antes, es decir, ese mismo Sunderland ocupa la tercera posición en la temporada 1891-1892. Esa Premier League se decidió solamente con 26 partidos y obtuvo 42 puntos, una bestialidad de equipo. Ganó 21 partidos y obtuvo 5 derrotas. ¿Qué promedio de puntos logró ese Sunderland de 1891-1892? 1.6,15. ¿Listo? Era un equipazo al parecer, bastante popular en ese momento y bicampeón. Es un logro total que con un solo entrenador y una sola base de jugadores estés entre los 2 mejores campeones de la historia de la Premier League, posiciones 3 y 4 y en años distintos, obviamente. Segunda posición, el Liverpool, el glorioso Liverpool de Bob Paisley en la temporada 78-79. Obtuvieron en 42 partidos jugados 68 puntos para un promedio de puntos de 1.619. Es altísimo el promedio de puntos que logró este equipo. Ganó un total de 30 partidos. Ganar 30 partidos sobre 42 con la competencia que hay en Inglaterra era muchísimo. ¿Listo? Ya les voy a hablar curiosidades de este equipo que venía de ser bicampeón de Europa. Recuerden que él venía a ser bicampeón de Europa en las temporadas 77 y 78 y venía a ser uno de los grandes animadores del trofeo europeo y de la Premier League. Era el momento dorado del Liverpool. Y el primero, llamados los Invencibles, el primer campeón de la Premier League, el Preston North End en la temporada 1888-1889, que en 22 partidos logró 40 puntos para un promedio de puntos de 1.818. Eso es altísimo, o sea que tenía casi asegurados todos los partidos. Se les dicen los Invencibles
porque lograron trofeo de FA Cup sin que les anotaran ni un solo gol y lograron ser los primeros campeones de la Premier League totalmente invictos. Un equipazo total, 18 victorias y 4 empates, nunca perdieron, es abismal. Ahora vamos con las curiosidades. Las curiosidades es que 3 de los 5 equipos con mejor promedio son del siglo XIX. Repito, el Preston North End de la temporada 88-89 y el Sunderland de la 91-92 y 92-93, siglo XIX, cuando en Inglaterra no estaban popularizadas las normas del fútbol y comenzaba su práctica en masa. Es impresionante esto. La segunda razón, en la posición 1, 3 y 4, es decir, los mismos equipos del siglo XIX, Preston North End y Sunderland en 2 ocasiones, tenían en su mayoría jugadores escoceses. Sunderland en su plantilla tenía 14 jugadores escoceses y el Preston North End tenía 8 jugadores escoceses. La otra particularidad de los mejores campeones, que es a menor número de partidos, mejor promedio de puntaje. Como lo acabamos de decir, todos los del siglo XIX les pasó lo mismo. El Preston North End jugó 22 partidos, obtuvo 40 puntos. El Sunderland jugó 26 partidos y obtuvo 42 puntos. Y el Sunderland, también de la temporada 92-93, jugó 30 partidos y obtuvo 48 puntos. La otra curiosidad que ya les había comentado, el Liverpool, que quedó segundo en el ranking, fue bicampeón y venía a ser bicampeón de Europa en las temporadas 77 y 78. Cuando fue a jugar la Champions League o la Copa de Europa, como se llamaba en ese momento, en la temporada 78-79, quedó fuera en 16avos de final, es decir, en la primera fase, por el Nottingham Forest de Brian Clough, que después se coronaría campeón. Ojo, esta es otra curiosidad: el Leeds United, el quinto equipo en este ranking de los mejores campeones de Inglaterra de la temporada 68-69, obtuvo 8 veces el resultado 0-0. Imagínense ahora un campeón de Premier que haya empatado 8 veces 0-0. Ninguno de los campeones de Grandes Ligas que vamos a ver obtuvo ese resultado de 0-0. 8 veces. Y el Preston North End y el Sunderland de la temporada 91-92 no convirtieron en un solo partido. De resto, en todos los partidos convirtieron un gol. Así que pues, muchachos, esta información de los mejores y los peores campeones de la Premier League en la era de los 2 puntos. No se les olvide suscribirse, darle like al video, agitar la campanita. Un abrazo de Pase Gol.